Buenos días, amigos televidentes, es un placer enorme estar compartiendo un programa más. Hoy me encuentro acá de este Neurocenter y estamos hablando sobre un tema muy importante que va a ser la epilepsia. Para eso tenemos como invitado especial al doctor Morán Machuca, al cual le damos la bienvenida. Doctor, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado, Brenda? Es un placer para mí estar con usted y hablar de ese tema que es tan interesante, creo yo, y que hay tantos casos en nuestro país que a veces la gente como que lo relega un poquito y no lo quiere platicar, pero es bien importante que estemos aquí. Yo sé que con su larga experiencia que tiene vamos a sacar bastantes dudas sobre este tema y que sabemos que hoy en día pues no es una enfermedad haya olvidada, sino que hay muchos niños que están padeciendo de esta enfermedad. Pero para iniciar en materia, doctor, ¿qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia se define como descargas eléctricas anormales en el cerebro, simplemente eso. El término se viene ocupando desde hace muchísimos años, proviene de hecho del griego, cuando se producían los primeros ataques, y hay muchas descripciones en muchos libros. Aún se cree que algunas descripciones bíblicas son asociadas a epilepsias, los ataques, los demonios que se dice que poseían a las personas que caían saltando, que quedaban dormidas después de eso, se creen que son descripciones de crisis epilépticas. Hay que diferenciar dos conceptos, crisis convulsiva y crisis epiléptica, que a veces se ocupan como confusión, pero la verdad que no es lo mismo. Una crisis convulsiva es el propio ataque que estamos viendo. Cae al suelo, empieza a tener movimientos anormales y si eso ocurre solo una vez en su vida, eso se llama crisis convulsiva. Si eso ya pasa más de una vez, eso ya se llama una epilepsia. No importa que hayan pasado 10, 15 años entre la primera y la segunda. Si ya en tu vida sucedió 2 veces, lo que usted tiene es una epilepsia. Entonces, son dos cosas. Y hay otro concepto que también en niños se utiliza mucho, que son convulsiones febriles. Convulsión febril es toda aquella crisis convulsiva que se produce en un cerebro sano, en un niño sin ningún daño neurológico y que se desencadena única y exclusivamente por fiebre. Entonces, hemos mencionado 3 conceptos: convulsiones, epilepsia y convulsiones febriles. Entonces, son como los más grandes grupos en que tenemos que diferenciar. Doctor, ya diferenciamos cada una de esas etapas, pero ¿cuándo sabré yo? Bueno, usted dijo una convulsión, ¿se me puede repetir una o varias veces? ¿O cómo es el proceso que se da? Puede haber, todos tenemos un riesgo hasta de un 3-5% de que en nuestra vida vamos a tener una crisis convulsiva, pero eso no nos va a hacer epilépticos. Puede ser que solo una vez. Los grupos más afectados son niños y viejitos, arriba de 60 años, 70 años. Ahí el riesgo aumenta, pero va a ser una crisis convulsiva única, no nos va a ser epilépticos. Si ya en el transcurso de la vida tú tienes un segundo evento, ya tienes que llamarlo como una epilepsia. Ahí es la diferencia, las veces que te ha sucedido. Si es una, convulsión; si son varias, epilepsia. ¿Hasta qué edad, doctor, puede decir un niño, digamos, o porque estamos los niños, adolescentes, sucesivamente? ¿Cuál sería el rango de edad que se puede dar ese tipo de problema? Las convulsiones y la epilepsia durante toda la vida. Los grupos que más se afectan son muy pequeñitos, abajo de 2 años, que inician crisis convulsivas, y luego el siguiente grupo son arriba de 60, 70 años. Son los más afectados, pero todos los que estamos en el intermedio podemos tener epilepsia. No hay un momento en el cual no me pueda aparecer. Y con el otro concepto de convulsiones febriles, estas se producen entre los 6 meses y los 5 años de vida. Esas sí son muy limitadas. Más de los 5 años, casos muy extraños, casi nunca sucede, y abajo de 6 meses también es imposible tener convulsiones febriles. ¿Hay un porqué dentro de la rama médica, porqué del 0, digamos, desde los primeros meses hasta los 5 años, doctor? O sea, dentro de su experiencia, ¿el porqué dentro de esta edad? Porque en este momento, cuando uno nace, el cerebro viene ya completo en cuanto a su forma, en cuanto al número de células, neuronas que vienen adentro, pero viene desordenado. O sea, es como que usted tenga una carretera y tenga múltiples conexiones, muchas de ellas no vayan a dar a ningún lugar, estén como perdidas que van a dar a cualquier lado. Así nacemos. Y en el transcurso de la vida, muchas de estas calles se tienen que ir cerrando. Todas aquellas que no se sirvan para algo, se van cerrando. Entonces, durante este proceso que se llama sinaptogénesis, o sea, que se van formando conexiones o sinapsis, es un proceso muy delicado.
Entonces a veces estas conexiones no se van produciendo a un ritmo adecuado o se van cortando algunas que no debían o van persistiendo algunas que se tenían que haber cerrado y no se cerraron. Entonces es el periodo de transición del cerebro, o sea que está madurando. Usted se fija un niño nace súper inmaduro que no puede caminar, no puede hablar y más o menos hasta los 5 años ya ha logrado un desarrollo. Entonces durante este proceso es un periodo crítico y el anciano es el otro periodo crítico porque sucede lo contrario, ya sus neuronas empiezan a dejar de funcionar, empiezan a dejar de haber más conexiones y por eso es que el anciano empieza a perder sus habilidades también. Entonces es otro periodo crítico de la vida. Ahora, doctor, ¿cuáles serían las consecuencias que yo puedo tener en un dado caso de me da una convulsión? Ahí tendríamos que clasificar cuál es la causa de su convulsión, cuál es la etiología de esa convulsión. Se dividen en dos grandes grupos, las sintomáticas y las idiopáticas. Sintomáticas, si hay un daño del cerebro, si usted tiene, por ejemplo, un infarto cerebral, si nació su cerebro mal hecho desde el momento de su concepción, si tuvo un sangrado cerebral, si en el momento del parto le faltó oxígeno también, entonces este es un factor de riesgo para que su cerebro se dañe y tenga una epilepsia sintomática. Y una epilepsia idiopática es aquella en que se mandan todos los estudios cerebrales y su cerebro es totalmente normal. Entonces, consecuencias, depende, porque si yo tengo el cerebro dañado ya, probablemente tenga un poco de retraso, problemas motores, entonces la crisis convulsiva no va a producir más daño del que ya tiene mi cerebro de base. Pero si mi cerebro es sano y tengo convulsiones que sean muy prolongadas, sí puede haber un daño, porque la convulsión en el cerebro produce que le falte oxígeno y por tanto si falta oxígeno se empieza a hinchar y entonces se puede dañar. Pero una cosa importante para los papás que deben de recordar, una crisis convulsiva va a ser peligrosa solo si dura más de 5 minutos. 5 es un número clave. Menos de 5 minutos, su niño va a estar bien. La probabilidad de una secuela va a ser muy baja. Más de 5 minutos, urgente ir a consultar a un hospital. Eso sería como la clave para que nuestros amigos televidentes tomen en cuenta los que ya están pasando por esa situación. Doctor, ¿hay algunos parámetros que los padres pueden tener en cuenta como saber que su hijo tiene ese problema? Sí, las convulsiones pueden ser de muchos tipos. Hay dos, parciales y generalizadas. Las generalizadas son facilísimas de diagnosticar. Cualquier persona casi que vea una crisis generalizada va a saber que alguien está convulsionando. Cae al piso, empieza a tener temblores, empieza a poner duro, rígido y es una crisis clásica. Pero las parciales son un poquito más difíciles de diagnosticar. Estas empiezan a haber movimientos en una sola parte del cuerpo, por ejemplo, un brazo, una pierna, la cara, y entonces el paciente puede ser que aún siga platicando, por ejemplo, a la hora de la crisis y que no haya perdido la conciencia. Y otras crisis son un poco más sutiles, como por ejemplo, fijación de la mirada. La maestra se puede quejar que el niño a la hora de clase se queda viendo en un solo punto y usted le habla y le pregunta y el niño está desconectado. Entonces estas crisis son un poquito más difíciles de diagnosticar, son parciales. Entonces todo aquel evento que se repita en el transcurso del tiempo, que no sea lo habitual que hace su hijo siempre, debe de hacer que el papá encienda el foco y piense que puede ser una epilepsia. Esos serían como los parámetros a tomar para que nuestros amigos televidentes tengan un poquito más de cuidado para estos niños, ¿verdad? Sí. Eso estamos hablando de cualquier edad, pero especialmente en los primeros meses de vida, en los primeros años. Cualquier edad de la vida, o sea, son más peligrosas al principio y al final, pero cualquier edad de la vida no es tarde para comenzar una epilepsia. Entonces siempre debe estar pendiente la gente de que pueden haber. Las secuelas ya dijo que son bien mínimas, ¿verdad? En algunos pacientes, no en todos. Son mínimas y duran menos de 5 minutos. O sea, es muy importante que el papá, al momento que viene la crisis, papá, ni modo, ya comenzó la convulsión, no la va a poder detener. Entonces, tiene que tratar de fijarse qué está sucediendo y cuánto tiempo dura. Si usted tiene un reloj a la mano o tiene un reloj en la pared, trate de fijarse a qué horas comenzó y a qué horas terminó, porque uno de padre se abate terriblemente al ver a su hijo convulsionar. Uno siente que un segundo es tan largo como una hora. Entonces, trate de ver un reloj para poder saber qué duró. Luego, las cámaras de sus celulares son los mejores amigos de los neurólogos, porque usted a veces puede pasar por alto algunos detalles de la convulsión,
pero si tiene la cámara lista y lo logra filmar el video, para eso será muy útil a la hora de que usted pase su consulta con el neurólogo. Le va a mostrar, mire, esto fue lo que duró, y ahí en la cámara podemos ver cuánto tiempo duró. Entonces, es duro, es difícil, pero bueno, si mi hijo tiene ya el problema, yo tengo que hacerlo mejor para que me puedan diagnosticar mejor la enfermedad, y una vez hecho el diagnóstico apropiadamente, se le pueda dar el tratamiento que sea adecuado. Hay una gama de tratamientos amplísimos, y depende de qué tipo de crisis convulsiva tenga su hijo, así va a ser el tratamiento que vamos a escoger los neurólogos. Dentro de las consecuencias que puede tener arriba de 5 minutos, ¿cuáles serían, doctor? Lo más delicado es algo que se llama edema cerebral. Cuando usted se pega un golpe, se le empieza a inflamar el lugar que se golpeó, se empieza a poner caliente y se siente como que se pone tenso y apretado. Entonces, tristemente, eso mismo en una convulsión mayor de 5 minutos me puede suceder. No es obligatorio que le suceda, pero puede suceder. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el cráneo, el hueso del cráneo es un hueso sellado. Entonces, no da chance para que este cerebro siga creciendo. Entonces, se empieza a apretar. Cuando se empieza a apretar, le falta un poquito de oxígeno al cerebro y puede producir algo que se llaman infartos cerebrales. Entonces, la complicación más delicada de una convulsión mayor de 5 minutos es edema cerebral. El edema le puede dejar secuelas como, por ejemplo, déficit de inteligencia, déficit de movilidad, problemas de comportamiento, pero no es obligatorio que le vaya a quedar. O sea, hay que tener cuidado arriba de 5. Esos serían los parámetros, ¿verdad? Bueno, amigos televidentes, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a ver unas pequeñas experiencias de unas madres que usted tiene como paciente acá en este consultorio, doctor, para que nuestros amigos televidentes también conozcan el otro lado de cómo ellas pueden sobrellevar este tipo de enfermedad. Así que, pero continuamos siempre con el doctor Morán. Vamos a ir a una pequeña pausa, amigos televidentes, y regresamos. Bueno, amigos televidentes, hoy me encuentro con una de las pacientes del doctor Morán Machuca y ella es una madre de familia que tiene una beba que tiene este problema que es de epilepsia. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Me gustaría que le relatara a mis amigos televidentes un poquito la experiencia de cómo ha sido sobrellevar esta parte de la epilepsia que sabemos que es muy complicado a veces. Sí, la verdad que le diagnostiquen a un hijo con epilepsia es bien difícil, porque uno considera que la epilepsia son convulsiones agresivas o es que el niño no se va a desarrollar de forma normal, cuando en realidad es una condición bastante común en los infantes de cierta edad. En el caso de ella inició en julio del año pasado. Gracias a Dios ya están controladas, no al 100% porque es un proceso que va evolucionando, pero ya están controladas y su desarrollo es normal. Ella juega, ella hace travesuras, llora, brinca como una niña normal. Su desarrollo escolar, pues gracias a Dios, es bastante bueno. A pesar de que solo tiene 3 años, pues va muy bien en la escuela. Va a kinder, comparte, no es una niña agresiva. Entonces, todo es saberlo asumir y saber que hay que seguir los lineamientos que el médico da. La medicina es a tales horas, es una rutina, no es sobreprotegerlos porque uno cree que ellos son especiales. Son especiales por ser niños, pero no son diferentes, son niños normales. Sandra, yo tengo entendido que usted es su única hija y que descubrió el caso de la niña que jugaba como
pensaba que estaba jugando con angelitos o con amigos imaginarios, podemos decirlo, en la noche, que se despertaba a las 3 de la mañana. Me gustaría que les contara cómo fue paso a paso que usted supo descubrir esto, de lo que estaba sucediendo con la niña, para que nuestros amigos televidentes tengan mucho ojo con sus hijos también. Sí, en el caso de ella dormía conmigo, duerme conmigo a veces todavía. Entonces, a las 3 de la mañana como que el relojito se despertaba y empezaba a jugar y a mover sus manitas. Sonreía y hacía gestos. Entonces yo decía, está jugando con angelitos. A la hora y media, dormía nuevamente. Al día siguiente, lo mismo, siempre a las 3 de la mañana. Pero ya empezamos a notar un pequeño movimiento de tórax, hacia arriba y hacia abajo. Entonces ya nos quedamos sorprendidos y le compartí eso a mi hermana es enfermera, gracias a Dios, y tomamos un video con una cámara sencilla, se lo mostramos al médico de la niña, un médico general, y nos explicó que esos no eran juegos con angelitos, sino que eran convulsiones lo que estaba sucediendo con la niña, y nos dio una referencia para un hospital nacional. Y el doctor, gracias a Dios, el doctor Morán, está en ese hospital y él nos está tratando a la niña, pero sí es algo que uno no creería que son convulsiones, que se trata de un caso de epilepsia, sino cree uno que es un juego normal de niños. No es grave ni complicado si se toman las medidas a tiempo, pero sí es doloroso porque uno no espera que su hijo tenga un padecimiento así, uno quiere que sus hijos sean sanos. Si uno se pone triste con una gripe, con una temperatura, ahora cuando le dicen es epiléptica, uno queda en shock y uno dice, no, yo no quiero que mi hija tenga esta condición, yo quiero que mi hija sea sana. Pero ella es sana, ella es normal. Entonces, de poner atención para todos los padres en forma general, que no pueden ser cosas sencillas, pero siempre no está de más consultarlos a los médicos, por muy sobreprotector que uno parezca de padre, o que los médicos, porque hay médicos que no tienen el espíritu de oír al paciente. No importa, uno le tiene que decir al médico, mire, esto está pasando con mi hijo. Y en el caso, pues la doctora, gracias a Dios, tomó el caso en sus manos y dijo, no, esto es una condición que yo no la puedo tratar, pero hay otros colegas que sí, y nos dio la referencia. Con el doctor, sí. Perfecto. Bueno, realmente sabemos que esto nuestros amigos televidentes pueden tomar como consejos para ver cómo va evolucionando sus hijos. La niña tiene 3 años, ¿verdad? Sí. Y actualmente asiste al colegio, juega con todos los niños, es normal. Sí, ella tenía 2 años, 6 meses cuando fue diagnosticada. Miento, ya hace 1 año prácticamente, ya hace 1 año, si fue en julio del 2011 que se le diagnosticó, ya vamos para 1 año. Ella inició su etapa de Kinder 3. Muy bien, gracias a Dios, aprendió a hablar más, porque ella es hija única, solo ella de niña en la casa, no habían más niños, entonces cuando llegó al kinder hay más niños aquí, y ella juega y ella aprende los colores, las frutas, los sabores. Ella es una niña normal, tiene un desarrollo totalmente normal. Realmente acá el consejo sería, si realmente se puede descubrir y podemos tratarlo, puede llevar una niñez y crecer normalmente como todos. Pero sí está bien y hay que tomar mucho en cuenta, sobre todo siempre estar muy pendiente de ellos, porque los niños no van a hacer algo si realmente solo porque ellos dicen, lo voy a hacer. O sea, algo está pasando. A las 3 de la mañana que un niño se despierte no es normal lo que sucedió en este caso. Hoy tengo entendido que le vamos a hacer un estudio a su hija. Sí, vamos con un estudio de un electro, va a ser de 15 minutos para ver cómo le está evolucionando el medicamento que le están dando. Las convulsiones tienen que ir disminuyendo. En el caso de ella es un tipo de epilepsia infantil que normalmente se quita. Es un tratamiento aproximadamente de 5 años, según lo ha explicado el médico,
Espero yo y confío en Dios que todo va a salir bien, que dentro de 5 años mi niña ya no va a tener nada, va a seguir siendo una niña normal y disfrutando su vida normal. Es una niña especial, así lo podemos decir. Especial porque todos los niños son especiales, independientemente a veces las dificultades que puedan tener dentro de su desarrollo. Pero si lo sabemos llevar y siempre sobre el apoyo de los padres y de las familias también, que son un pilar muy importante dentro de la sociedad. Sí, exacto. Nosotros somos una familia unida. El apoyo de mis hermanas es muy importante. El padre de la niña, o sea, todos en general, es de estar velando por la salud de ella, velando de que si está convulsionando o presenta algo, no alarmarse, no decir, la niña, no, sino que dejarla que pase su episodio y luego normal. ¿Te sentís bien? Sí, y seguir jugando, seguir disfrutando, porque no tiene por qué sentirse diferente a los demás. Y eso se logra nada más con el apoyo de la familia. ¿Cada cuánto la niña le puede dar una epilepsia en el día? Gracias a Dios, ella ya no está teniendo episodios. Ya los dejó aproximadamente hace 1 mes y medio. Normalmente los hacía cuando ella entraba a un estado de relajación, cuando ella trataba de dormir, cuando ella trataba de tomar un sueño, una siesta. Ella empezaba, porque las descargas, la epilepsia es eso, son descargas excesivas de energía a nivel cerebral. Entonces, ella no podía controlarlas, no podía. Y ahora ya, gracias a Dios, con la medicina ya estamos consiguiendo eso. Bueno, agradecemos a Sandra de Paz por haber compartido un poco de su vida y la experiencia que ella tiene día con su hija, que es su primera y que también ha sufrido esa experiencia, pero que sabemos que es por 5 años nada más y luego ella va a poder continuar su vida normalmente como todos deberemos hacerlo. Ahora me encuentro con otra madre de familia, con Carolina y su hijo Marcelo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Carolina? Pues por la gracia de Dios, bien. Un placer tenerla acá y que nos comparta con nuestros amigos televidentes un poco de su experiencia con su hijo, con Marcelito, que sé que tiene 1 año y 8 meses y que pues a mí tiene ese problema de epilepsia. Me gustaría que nos comentara cómo fue su experiencia. Pues mi experiencia es que él de 16 días de nacido me le dio meningitis. La meningitis fue una noche. Fueron más de 2 noches que él convulsionó solamente en la noche, empezó con sus ojitos a ponerlos, a cruzarlos y así fue. De ahí me dijo mi mamá que estaba convulsionando, yo no lo creía. Me voy para la unidad de salud de Lourdes y estando en la unidad de salud de Lourdes empezó a convulsionar. La doctora me dijo que estaba convulsionando y que me fuera urgente para el Bloom. Me dio la referencia y me fui. Desde ese día empezó, como decimos, un dolor de madre, porque ahí me di cuenta que el dolor de madre, él pasó 12 días en el Bloom cuando me dijeron que él le había dado oxímero de la meningitis, porque le sacaban el líquido de la columna cada 72 horas y ahí fue donde me dijeron que él tenía meningitis. Las secuelas de eso es que me le quedaron las convulsiones y la parálisis cerebral. Pero es una bendición que Dios me ha dado porque este niño ha venido a alegrar mi vida. Es un niño tan especial, aunque tiene sus bajos porque sí le dan las convulsiones. Cae en crisis de 2 días. A veces hay días que le he dado hasta 27 convulsiones en 2 días y es cuando yo lo llevo al Bloom y me le ponen, me lo van impregnando, se duerme de 3 a 4 días. Esos días él no se despierta, él no come nada hasta que ya le pasa la reacción de la medicina que le han puesto. Pero de ahí viene, rapidito lo traigo yo donde el doctor Mario Morán, que él es el que me le da el medicamento y gracias a Dios se me ha calmado bastante. Ya ahora pues él va a terapia física, Funter, está yendo 1 vez por semana, le dan terapia física de ocupacional, le dan también terapia física él solo y de grupo, pero gracias a Dios se está viendo el cambio con él. Ya
Él, o sea, él se da vuelta, él sube sus manitas, pero gracias a Dios, ahí vamos. Realmente me imagino que cambió toda su vida, su jornada. ¿Cómo fue ese cambio? Cuéntele un poquito a nuestros amigos televidentes. Pues fue un cambio bien tremendo que él me dio, porque nunca imaginamos, nadie se imagina que en su familia va a haber un hijo especial. Él me vino a cambiar todo mi sistema, el trato con él. Con el otro niño, el trato con el otro niño es muy diferente a él. Él, si yo le tengo, hay que darle de comer, hay que darle de bañarlo, cambiarle su pamper, el todo. O sea, vino a cambiarnos todo el sistema. O sea, el pensamiento de todos lo vino a cambiar. Pero realmente un niño especial es una bendición que Dios nos da. Y como dicen allá en Funter, esos niños especiales son para madres especiales, no es para todas. Pero le digo que este angelito de Dios es lo más lindo que Dios me pudo haber dado. De verdad, me imagino que va a ser una gran experiencia, pues con Marcelito, ¿verdad? Ese es su segundo hijo, ¿verdad? El primero sí es normal. Normal. Perfecto. ¿Cada cuánto tengo entendido que obviamente tiene que tomar su medicamento, pero algo que también me llama mucho la atención es que dice que duerme 2 días después de sus crisis? Sí, él duerme, a veces duerme de 2 días hasta 4 días dormido después que me le dan las crisis de convulsiones. Como es un exímero de Wex, o sea, es un niño epiléptico. O sea, cuesta calmarle las convulsiones. Por eso se le llama epiléptico del fuerte. Pero gracias a Dios, aquí estamos y como le digo, duerme, ya después que él duerme, se levanta con un apetito que cuesta conformarle el apetito que se levanta porque él no duerme, o sea, duerme pero no come, pero ahí estamos. ¿Ese procedimiento también, digamos, va a ser por un tiempo el medicamento o va a ser siempre para toda su vida? Pues es para toda la vida. Ahorita toma 4 convulsionantes, pero de esos 4 solo le quieren dejar 3 nada más. Le van a quitar 1, pero es para toda la vida, porque como es epiléptico del fuerte, se va a tener eso para toda la vida. ¿Qué recomendaciones le daría a una madre que esté pasando por exactamente por este mismo proceso? Pues uno, que se ponga primero a las manos de Dios, segundo son los médicos y cada cosa que se le mire raro a su hijo, que consulte con el médico, porque las cosas son rapidito, o sea, para enfermarse un niño o tener algo es rapidito y lo único que le puedo decir es que se agarre de Dios, porque solo Él le da la fuerza a uno para soportar todos los procesos que ellos tienen, porque es un proceso diferente, convulsiones diferentes, hay convulsiones donde se torcen todo, que solo es la boquita, y después quedan con tic de convulsión, o sea, es un proceso bien largo y tener fuerza y tener mucha paciencia con ellos, nada más. Qué bueno y qué me alegra de verdad, Carolina, ver esa fortaleza en usted y decir siempre de la mano de Dios, agarrados, tomados, que sabemos que es el único, ¿verdad? Y que a pesar de todo, pues está con mucho optimismo, Carolina, saber que su hijo va a salir adelante y que va a tratar siempre de hacer una vida lo más normal que se pueda dentro de esta sociedad. Sí, bueno, pues a usted muchas gracias, que Dios me los bendiga y le doy gracias a Dios y al doctor Mario Morán por tenérmelo siempre. Que Dios me lo bendiga. De verdad, gracias a usted, Carolina, por haber compartido con mi persona y con todos nuestros amigos televidentes que están viendo este programa y saber que sí se puede realmente. Bueno, amigos televidentes, nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar entrevistando al doctor Morán Machuca sobre epilepsia. Regresamos con él.
Bueno, amigos televidentes, pudimos compartir con ustedes un poquito de las experiencias de dos de las pacientes, del doctor Morán Machuca, y él va a ampliar un poquito sobre los casos de estas pacientes. Pues creo que uno de los casos, el de Vicky, es un caso muy interesante porque su sintomatología era muy rara. Es un tipo de epilepsia que no es frecuente ver en ningún lado, la verdad. Donde yo estudié en el extranjero, creo que nunca vimos uno parecido. Y es un tipo de crisis convulsiva que recuerda mucho a una parte emocional, con algún componente religioso, por ejemplo. Porque Vicky comenzaba con eventos durante el sueño en los cuales aparentaba estar tocando algo, o estar hablando con alguien, o estar queriendo, bueno, de hecho había momentos en los cuales parecía que ella agarraba algo con su mano y como que alguien se lo estaba dando y se lo traía a la boca. Eso podía tener un componente emocional, como que estuviera hablando con un ángel, como que estuviera hablando con, bueno, con un ser que no podemos ver. Entonces, eso hubiera podido haber hecho que los papás, en lugar de buscar una ayuda profesional, hubieran ido a buscar una persona, pues, que apoyara estas corrientes y hubieran hecho rituales que quizás hubieran empeorado el asunto. Entonces, se le hizo el estudio pertinente a Vicky. El primer estudio que hay que hacer es una buena exploración física, un buen interrogatorio a los papás. Vicky colaboró mucho porque me trajo un video muy largo durante la noche en el cual pudimos ver qué es lo que estaba haciendo. Luego de haber integrado la historia, el examen físico de la niña, se hizo un estudio que es el electroencefalograma, que es el que a final de cuentas cierra el diagnóstico de la epilepsia. La epilepsia sin electroencefalograma no se puede hacer un diagnóstico adecuado. El electroencefalograma de Vicky sale alterado, entonces dijimos, bueno, lo que tiene es una epilepsia que se llama una epilepsia del lóbulo temporal muy rara, y entonces podemos iniciar un medicamento. Fue casi como mágico. Iniciamos el medicamento y a los pocos días, pocas semanas, Vicky había mejorado increíblemente. Ya no presentaba los eventos o los presentaba muy esporádicos. Tenía sueños mucho más largos, podía descansar mejor y los papás podían descansar mejor. Ya no se levantaban afligidos. Entonces ya tenemos un año de tratamiento con Vicky. Si bien ha presentado algunas recaídas durante su evolución, la evolución ha sido muy, muy, muy buena, porque ha disminuido en frecuencia y su calidad de vida y de la vida de la familia ha mejorado grandemente. Algo que me llama mucho la atención sobre Vicky, que fue nuestra primera invitada, es que hasta los 5 años va a estar con el procedimiento, con medicamentos, y ya después ella va a poder continuar su vida. Depende de dos cosas. Para poder usted decir que tiene una epilepsia curada, usted debe decir que tiene que tener 2 años sin ninguna crisis convulsiva. 2 años en los cuales usted va siguiendo al paciente con electroencefalogramas, por lo menos cada 3 meses, cada 6 meses a lo sumo, y usted va viendo que esos electroencefalogramas van saliendo normales. Si el electroencefalograma sigue saliendo con descargas convulsivas, no podemos quitar el tratamiento, porque es como que usted jugara la ruleta rusa. Se ve bien, se lo quito y puedo recaer. Entonces, 2 años sin crisis, 2 años con electros buenos, Vicky se queda sin medicamento. Ok. O sea que después de cumplir el tiempo estipulado, 5 años, tienen que continuar otra vez 2 años más para poder decir, Vicky está totalmente ya curada y puede continuar. Exacto. 2 años sin crisis convulsivas es el tiempo en que se le da de prueba para poder quitar los medicamentos. 2 años. También tuvimos a Carolina, la mamá de Marcelo, y también es un caso muy especial. Claro, Marcelito nació con él dio una epilepsia sintomática, ya que él nació con una malformación cerebral. Causas de esa malformación no podemos saber. La mamá no tiene consumo de drogas, no tiene consumo de alcohol, 2 padres que son relativamente jóvenes y, pues bueno, Marcelito nació con una malformación cerebral. El cerebrito de Marcelito es mucho más pequeño que el cerebro de un niño que debe tener a su edad. Pero no solo el tamaño es lo que influye, sino que las conexiones que hablábamos antes que se van realizando, como el cerebro es pequeñito, no están bien hechas. Entonces, las conexiones o las carreteras que están por ahí están descargando y tirando muchas crisis convulsivas. Marcelito es una epilepsia que es de muy difícil control. Marcelito, lo que tratamos de darle es la mejor calidad de vida, no tratamos de tenerlo sin ninguna crisis.
lo tratamos de tener que tenga la menor cantidad de crisis, sin efectos secundarios de los medicamentos y que pueda ser bien alimentado, que pueda ser bien cuidado por los papás. Ya que hay una malformación del cerebro de Marcelo, entonces con él no se aplica lo que dijimos antes con Vicky de los 2 años sin crisis y de los 2 años con electronormales. Con Marcelo probablemente durante toda su vida va a tener que estar siempre con un medicamento antiepiléptico. Doctor, todos tenemos un tipo de vida diferente y lo que usted dijo sobre los padres que no fumaban, que no tomaban, ¿eso podría influenciar a que un niño nazca con este déficit? Muchísimo, muchísimo. El cerebro se forma durante las primeras 7 semanas de gestación. Entonces imagínense ustedes, muchas señoras se dan cuenta de que están embarazadas hasta que están ahí alrededor del 2º o 3er mes. Entonces, si lleva un estilo de vida con drogas, alcohol, cigarro, y no se dio cuenta de que estaba embarazada, durante ese periodo pudo haber estado dañando a su feto, pudo estar dañando el embrión. El embrión se llama abajo de las 8 semanas. Entonces pudo haber estado dañando a ese embrión y su cerebro, que es altamente especializado, altamente delicado, va a estar dañado. Entonces, el consejo es, si usted no está planificando, si usted está en riesgo de salir embarazada, trate de llevar un estilo de vida sano, porque usted no sabe el momento en el cual va a salir embarazada. Entonces, quizás cuando se dé cuenta, ya puede ser un poquito tarde. Otro de los factores que me da mucho la atención, doctor, podría ser que en la familia, si alguien tuvo epilepsia, ¿puede alguien más tenerlo, ser hereditario, o simplemente influye el estilo de vida de cada quien? Hay muchísimos genes o cromosomas implicados en todos los tipos de epilepsia. Entonces es una pregunta obligatoria del médico. Preguntar, primos, sobrinos, abuelitos, tíos, abuelos, que pudieron haber tenido cualquier tipo de crisis convulsiva. Pero no solo eso, también tienen que preguntarle por retrasos mentales dentro de la familia, problemas psiquiátricos dentro de la familia. Y hay una pregunta que a veces se obvia, que es si hubo niños que en su periodo de bebés o de pequeños menores de 1 año fallecieron en la familia y no saben la causa de por qué falleció. A veces malformaciones cerebrales que son graves, nace el niño y a los pocos días fallece. Entonces, si hay un tío abuelo que tuvo un hijo y este falleció, es importante interrogarlo porque puede haber un gran componente genético en una epilepsia. Acá siempre podríamos tomar como referencia todo nuestro árbol genealógico y ver de qué enfermedad ha padecido cada uno o de qué ha fallecido para tener mejores parámetros en un futuro. Sí, por eso es interesante que venga papá y mamá a la consulta médica, porque cada quien va a conocer su rama. Y a veces, si las ramas no se conocen muy bien, se les piden que vengan hasta los abuelos. Usualmente los abuelos, como ya están más viejos, han vivido en pueblos a veces, entonces pueden de una manera más importante describirnos la familia de manera más grande. Pueden conocer a chiquitos por todos los lados. Entonces los abuelos nos pueden colaborar muchísimo en describirnos muy bien el árbol genealógico. Ahora, doctor, dentro de esos niños pueden desarrollar una vida normal siempre y cuando lleven un buen chequeo, buenos medicamentos, todo lo que debe implicar ese tipo de epilepsia dentro de un niño. La mayoría de epilepsias sí. Ejemplo, Vicky. Vicky lleva una vida normal, lleva una educación normal, pero su cerebro estructuralmente está bien formado. Por ejemplo, el caso de Marcelito, en que su cerebro no está bien formado, pues Marcelito no va a tener un desarrollo normal. Marcelito va a ser un niño especial durante toda su vida. Y si la epilepsia es bien manejada por el médico, bien controlada, el desarrollo del niño en un cerebro normal va a ser totalmente como cualquier otro niño. No hay que tener cuidados especiales de ayudarle más con las tareas, de permitirle que moleste más, de consentirlo más de lo que se debe consentir a un hijo. Debe de ser un niño dotado normal. Como todos, para que no siente esa diferencia dentro del hogar o dentro de su centro de estudio, que siempre se sienta parte e integrado, porque es algo muy importante para ellos. Ellos lo perciben, ellos lo sienten, son mucho más sensibles a todo lo que nosotros hagamos. Claro, no debe de ser discriminado por los maestros, no debe ser discriminado por sus compañeros, pero sí, el maestro debe de saber el padecimiento que tiene el niño, porque imagínense que el niño tiene una crisis convulsiva en la escuela. El maestro tiene que saber qué hacer y qué no hacer también. Entonces, debe de saberlo en la escuela,
pero no deben de discriminar al niño por eso. O sea, tienen que dejarlo practicar sus deportes, salir al recreo, exigirle igual las tareas que lo hacen con el resto del aula, pero saber que es un niño que puede en un momento determinado tener alguna crisis convulsiva. Algunos padres que trabajan sobre todo, a veces no pueden administrar la dosis de los medicamentos a la hora de la mañana y muy amablemente los maestros, con una autorización del médico, pueden administrar los medicamentos en la escuela. Entonces sí recibimos mucho apoyo de parte de los profesores también. Qué interesante esa parte, integrar también a los maestros, que son un pilar también muy importante dentro de la formación de este niño. Entonces, sí habría ahí como una pequeña capacitación o simplemente se le dan los lineamientos al maestro, doctor. Se le debe de capacitar al padre muy bien, o sea, debe de explicársele cómo pueden ser las crisis convulsivas y se le suele mandar alguna documentación a los maestros para que el maestro sepa qué hacer en una crisis convulsiva. Muchos padres trabajan todo el día y entonces dijimos que eran 2 años sin crisis para poder quitar medicamentos, pero si el que pasa más con el niño es el maestro, entonces quien me va a decir de manera más fidedigna si está teniendo o no crisis convulsiva va a ser el maestro. Entonces, si el maestro no está pendiente del niño, probablemente muchas crisis convulsivas se nos van a escapar y el médico erróneamente empieza a quitar los medicamentos sin haber estado en un buen control de crisis. Entonces, el maestro es básico aquí, básico. Ahora, doctor, dentro de esto, pues ya dijimos que hay que hacerle la misma exigencia con tareas y para que no se sienta discriminado. Pero en la parte de deporte, ¿puede hacer cualquier deporte que el niño quiera o hay ciertas limitantes que el niño no puede tener? Hay que tener cuidado con algunos deportes, por ejemplo, la natación. Imagínate tener una crisis convulsiva dentro de una piscina, muy peligroso. Entonces se les recomienda que todo niño epiléptico sí puede hacer uso de la piscina siempre y cuando esté bien supervisado por un adulto, padre o el maestro de educación física, porque si el niño llega a tener la crisis, el adulto tiene que estar muy atento y meterse, por ejemplo, a la piscina, a sacarlo de manera rápida. Hay casos en los cuales los niños se han ahogado dentro de las piscinas porque nadie los vio. Otros deportes un poco más peligrosos o más riesgosos o emocionantes como la bicicleta, cosas así, lo pueden hacer, pero tienen que tener la recomendación de usar siempre casco, coderas, rodilleras, porque imagínate tú que vas en la bicicleta y tienes una crisis convulsiva, entonces si te caes de la bicicleta y vas con tu casco, pues la lesión va a ser mucho menor. No vas a tener fracturas de brazos si llevas tus coderas, no vas a tener fracturas de piernas si llevas tus rodilleras. Entonces, esas recomendaciones especiales, supervisión del adulto, fútbol y todo lo demás, normal, eso lo pueden hacer sin ningún problema. Solo los deportes que implican algún riesgo de golpe. ¿La alimentación también puede tener todo o también hay ciertas limitantes para ellos también? Pueden comer lo que deseen. Lo único que tienen prohibido ya, sobre todo cuando llegamos a la edad de adolescentes, que también miramos, es el alcohol. El alcohol y todas las drogas debe de estar limitada, porque son inhibidores o excitadores del sistema nervioso central y van a hacer que convulsionen. Entonces, puede ser que hayan tenido un control excelente y debido al alcohol recaen. Ese podría ser, pero ya en adolescente, ¿verdad? Sí, principalmente en adolescentes. De hecho, yo creo que ahí hay que hacerle mucha conciencia desde muy pequeños y explicarles el caso, cómo ha sido su evolución para no tener esa parte como oculta. Y a veces eso es lo que sucede, los padres ocultan cierta información a sus hijos y por eso es que se cometen los errores. Yo creo que aquí hay que tener confianza y siempre muy transparentes con ellos. Explicarle por qué está tomando ese medicamento, o sea, si el niño no se acuerda que él convulsionaba, contarle la historia, mira, tú hace tantos años te pasaba esto y esto, y por eso tienes que tomarte una pastilla en la mañana, en la tarde y en la noche, o una en la mañana y en la noche. O sea, tienes que explicarle por qué está haciendo eso y cuál sería su consecuencia de que él rompiera las reglas que tiene que estar cumpliendo. Otra cosa importante, los desvelos también para la parte de los adolescentes. Esos que se van a parrandear con los amigos, llegan 11, 12 de la noche, se desveló y en la mañana se tiene que levantar temprano, tiene riesgo de presentar crisis convulsivas. En niños más pequeños también se pueden dar desvelos, imagínate que lo invitan a la piñata del primo, a la piñata del sobrino, entonces se desveló, está hiperexcitado, eso puede ser un factor de riesgo para presentar una crisis convulsiva. Aquí ya estamos hablando también de personas normales que por tanto trasnochar o simplemente personas que ya tuvieron un antecedente pueden volver a recaer, doctor. Tienes que tener el antecedente de descargas eléctricas anormales en tu cerebro para que el desvelo te pueda causar daño.
Si no, ¿cuántos profesionales no estarían convulsionando sin parar? Entonces, no, tienes que tener un electroencefalograma normal o el antecedente de epilepsia en tu infancia para que el desvelo sea entonces un factor de riesgo para convulsionar. Perfecto, ya aclarado ese punto, porque sí, nos quedamos ahí, ¿qué pasó, verdad? Entonces, mejor aclarar eso para que nuestros amigos siempre tengan que tener mucho cuidado después, entonces, en sus estilos de vida con una persona que ya pasó por esa faceta. ¿Cuántas serían las descargas que un niño puede tener en un día, doctor? Lo ideal, ya con tratamiento, es que no tenga ninguna. Esa es la meta ideal del neurólogo pediatra, que no tenga ninguna crisis, pero hay daños cerebrales y hay enfermedades muy graves, como por ejemplo una que se llama síndrome de West, que es una epilepsia muy dura. La que tiene Marcelito es un síndrome de West y puede llegar a tener 25, 30 descargas durante el día. O sea, depende del síndrome que tengas. Lo ideal es ninguna. El 70% de los niños no van a tener ninguna crisis durante el día, pero el otro 30% sí van a tener algunos eventos en el transcurso del día. El caso de Marcelito yo sé que es muy especial porque la madre me compartía que eran 27 que tenía descargas y que a veces pasaba durmiendo 2, 3 días y después sí ya se despertaba con un hambre, pero es muy, pero muy especial. Aparte de Marcelito, ¿hay otro dentro del centro o simplemente es Marcelito el que tiene hoy por hoy este déficit? Tenemos varios con síndrome de West. O sea, por desgracia se llama una encefalopatía epiléptica porque prácticamente encefalopatía porque nunca salen del estado epiléptico en que viven. Son varios los que tenemos con una situación similar. Bueno, realmente es un caso que, como decimos, especiales y lastimosamente a veces lo que queremos es que nuestros hijos nazcan lo más sano que se pueda, pero ahí también influye mucho lo que usted decía, nuestros estilos de vida. Y si nosotros podemos hacer un cambio en nuestros hijos van a nacer más sanos y mucho más productivos dentro de esta sociedad. No estamos diciendo que ellos no lo son, pero los hacen limitantes hasta cierto grado. Ahora, doctor, cuando un niño tiene una descarga y yo no sé que mi hijo es epiléptico, ¿qué es lo que debo de hacer para poderlo ayudar en ese momento que él está pasando esta crisis? Bueno, cae su niño con un ataque, con una crisis convulsiva. Lo primero que tiene que hacer es saber que no se la va a poder detener. O sea, no se la va a poder detener oliendo alcohol, no se la va a poder detener mojándolo con agua fría. Lo que tiene que hacer es dejarlo descansar, colocarlo en una posición en la cual no se vaya a golpear. Yo preferentemente les recomiendo que sea el suelo, porque por ejemplo una cama, el niño puede estar teniendo saltos que se llaman movimientos clónicos y el niño entonces se puede caer de la cama y entonces va a tener la convulsión más un golpe. Entonces tiene que dejarlo en un lugar como el suelo, que no se vaya a golpear con las cosas a su alrededor. Segundo, la posición de la cabeza debe ser una posición hacia un lado, porque en algunas ocasiones logran vomitar. Entonces, cuando vomitan pueden aspirar, cabecita hacia un lado, no meter nada en la boca, no tiene que meter lapiceros, no tiene que meter billeteras, no tiene que meter el dedo, porque si no se lo van a morder, puede quebrar las cosas y las va a aspirar. Entonces, no meter nada en la boca. Y por último, debe de consultar lo antes posible para saber y tratar de determinar cuál fue la causa de la crisis convulsiva que tuvo el niño. Doctor, dentro de su experiencia, ¿cuánto es el porcentaje de la población de niños que tiene este déficit? Tan bajo como un 3-4% de niños pueden tener una epilepsia en el transcurso de su vida. Hay estadísticas que lo logran subir hasta un 15-20%, pero yo creo que son un poco maquilladas. Es tan bajo como un 3-5%, por ahí. ¿En nuestro país? En nuestro país. Realmente es poco, pues no es alto como lo que se decía, un 3-4%, y sabiéndolo llevar, estamos bien. No contamos con estudios científicos tan valederos para poder determinar la prevalencia y la incidencia de la epilepsia en nuestro país. Los datos que tenemos son un poco sesgados, pero podemos inferir de datos latinoamericanos y de eso saber que más o menos por ahí anda el riesgo. El consejo para nuestros amigos televidentes, doctor, que están pasando por este caso. Trate de manejar a su hijo de la manera más habitual. O sea, no su hijo va a ser un niño normal, trátelo como un niño normal. Tenga paciencia. No se va a lograr el control a la primera tableta que su niño se logre tomar. A veces va a pasar hasta 3-4 meses para lograr un control en su niño.
paciencia, no empiece a desfilar por médicos. A veces el médico inicia un tratamiento, pasa un mes, usted no ve mejoría, va con otro, va con otro, va con otro, va con otro, y le van cambiando y va pasando por todo el espectro de medicamentos disponibles. Entonces no, trate por lo menos unos 6 meses, un año con el mismo médico. Si usted no se siente satisfecho, cambie. Pero dele chance a él de que haga los ajustes apropiados, de buscar primero el medicamento apropiado, luego la dosis apropiada para su hijo. Entonces, si ya después de 6 meses, un año, usted no está satisfecho, pruebe una segunda opinión. Pero de ahí paciencia, esta enfermedad es una enfermedad crónica de la infancia. Entonces, tranquilos, va a mejorar su hijo, lo más probable. Y si estamos a tiempo, lo podemos curar y llevar un mejor estilo de vida, que es lo que nosotros queremos, que nuestros hijos se desarrollen. 70-80% de todas las epilepsias curan. Esta enfermedad cura. 70-80% de todos los niños y de todos los adultos van a llegar a curar. Entonces, paciencia. Si su hijo se controla, tiene un pronóstico excelente. Exámenes de tomografía, resonancias cerebrales son normales, el pronóstico será mucho mejor el de su hijo para curar de la epilepsia. Y algo como usted decía, hoy hay tanta tecnología, están los teléfonos, si su hijo está pasando por algo que ustedes dicen, eso no es normal, es extraño, pues mejor un video, ¿verdad? Y luego... Fílmelo, grábelo, trate de grabar desde el principio que usted vio lo normal hasta que logre terminar la crisis convulsiva. Bueno, doctor, realmente sé que ha sido un tema muy interesante, que como todos los que tenemos en nuestro programa, ¿verdad? Pero le quiero dar las gracias por habernos recibido acá en Neurocenter. Me gustaría que le diera los teléfonos de contacto a nuestros amigos para que lo puedan venir a visitar en cualquiera de sus especialidades. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir este tema que a veces se considera un tabú dentro de la sociedad. Estamos a sus órdenes, vemos todo el área de neurología pediátrica desde el nacimiento, recién nacidos de riesgo, hasta pacientes de 18 años. Ese es nuestro rango de trabajo. También contamos con el servicio de electroencefalografía, que ese puede ser realizado tanto en niños como en adultos. Solo si tiene su indicación médica, usted se acerca con nosotros y con gusto se lo haremos. Estamos localizados en el condominio Clínicas Médicas, sobre la 25 Avenida Norte, justo enfrente del Hospital Profamilia, y los teléfonos de contacto son el 2541-0460. Ahí siempre va a haber alguien que le va a contestar su llamada. Bueno, doctor, gracias. Realmente ha sido un placer enorme haber compartido con usted y con sus pacientes, que sabemos que no cualquiera a veces da esa oportunidad, ¿verdad? Pero qué bueno que ellas estuvieron con nosotros y compartieron con todos nuestros amigos, y espero que no sea la última vez que estemos compartiendo un tema tan interesante en la parte de los niños. Gracias, para mí es un honor y mis pacientes fueron altamente felices de poder haber compartido una experiencia con todos y poder ver que un padre que tenga un hijo con una enfermedad crónica, de manera abierta puede platicarlo y debe de platicarlo para que los demás lo conozcan. Entonces, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final de su programa. Estamos como en Facebook, como Galenos TV. No se olvide de darnos like, tenemos ahí diferentes promociones para ustedes. No se olviden de buscarnos en señal abierta en canal 3799 en Cable Tigo, o si no, en la página de la Universidad Francisco Gavidia. Ustedes ahí entran y pueden ver nuestros programas lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana a 10. No me resta más que decirles que tengan un buen día y bendiciones.